Buenos días, profesor y compañeros. Me presento, me llamo Ariana Camila Moreno Pasos y el día de hoy les estaré presentando el reporte final de mi anamnesis psicológica, el cual está a cargo del curso de técnicas de la entrevista y observación psicológica. Empezaremos con los datos generales de la persona entrevistada. Su nombre es L.E.C.R. Como saben, estamos usando las iniciales de la persona para referirnos a ella debido a la confidencialidad que requiere el caso. Asimismo, tiene una edad de 74 años. Nació el 21 de agosto de 1948 en la provincia de Ollón, Lima. Asimismo, tiene un grado de instrucción de primaria completa y su estado civil actual es viuda. Su domicilio, donde reside actualmente, es Avenida del Parque 515. La entrevistadora fue mi persona, Ariana Camila Moreno Pasos. La entrevista inició el 8 de mayo del 2023 y la última entrevista se llevó a cabo el 20 de junio del presente año, con un total de 7 sesiones. Seguidamente hablaremos acerca del motivo de consulta. Primeramente está la aplicación del estudio de caso a solicitud del curso de técnicas de entrevista y observación psicológica perteneciente al tercer ciclo de la Universidad César Vallejo. Dentro de ello, la entrevistada señala que otro de los motivos por los cuales aceptó que se le entrevistara es que últimamente ha venido presentando cuadros de fuertes dolores de cabeza y dolores corporales. Asimismo, señala que pese ya a haber asistido con anterioridad a un consultorio médico, estos le indican que no encuentran la razón que origine dichos síntomas, ello provocando un sentimiento de frustración, ya que le envían nuevamente a su domicilio sin ningún medicamento y los síntomas persisten. Ahora, enfocándonos en las observaciones generales, como primer punto en la descripción del ambiente, puedo decirles que el lugar donde se realizaron las entrevistas fue en el domicilio de la persona entrevistada, específicamente en su comedor, el cual es un cuarto de material de concreto, de cemento, paredes color melón, con buena iluminación y una adecuada ventilación. De la misma forma, dentro del ambiente se pudo observar una mesa, 8 sillas, en una de las cuales la entrevistada se encontraba sentada. Al mismo tiempo, al lado derecho de la entrevistada, se pudo visualizar un mueble de madera. En la parte superior tenía cuadros con fotos de ella, de su familia y de seres queridos. Al lado izquierdo de la persona entrevistada se pudo visualizar un estante con adornos de vidrio, en el cual en la parte superior se podía ver que tenía un cartel con las palabras "Caminando por recuerdos". Por último, en el techo de la habitación se encontraba instalado un ventilador con luces LED incluido. Ahora, con respecto a la descripción del entrevistado, dentro del punto de su descripción física, puedo decirles que es una persona de sexo femenino. Tiene el cabello largo, lacio y de color negro. Es una persona mayor y aparenta tener su edad. Es de contextura delgada y se estima que tiene un peso alrededor de los 55 kilos. En cuanto a la altura, es una persona baja que mide aproximadamente 1,50 m. Es de tez trigueña, rostro alargado, pómulos sobresalientes y nariz aguileña. Asimismo, posee unos ojos redondos, grandes y brillantes, de color marrón. Tiene pestañas cortas, delgadas y de color negro. El mentón es sobresaliente y al momento de sonreír se le marca un hoyuelo en la parte izquierda de la mejilla. A su vez, las cejas de la entrevistada son delgadas y rectas. Tiene labios delgados de igual forma, de un tono color rosado pálido, y sus dientes son amarillentos y desiguales. Con respecto a su comportamiento, es decir, al aspecto conductual, puedo decir que durante la primera sesión, la entrevistada se mostró nerviosa e inquieta al iniciar la entrevista. Asimismo, al empezar a hablar sobre el tema de su historia familiar, manifestó ciertos puntos de manera reservada. Sin embargo, al hablar sobre el tema de su infancia, se mostró más serena. Además, lo hacía con agrado y soltura. Se le mostraba dispuesta a expresar todo lo ocurrido con respecto a dicho tema. Sin embargo, cuando se habló acerca de su padre, evitaba el contacto visual, desviaba la mirada y en otro momento miraba de manera fija un punto. Por otro lado, en cierto momento de la entrevista, empezó a moverse constantemente de un lugar a otro.
Cuando finalmente volvió a sentarse, estaba moviendo las manos y el pie derecho constantemente. Asimismo, su postura corporal desde el inicio fue mantener la espalda un poco encorvada y apoyaba sus codos y brazos en una mesa de madera que tenía en su comedor. Durante la última sesión se mostró mucho más confiada. Saludó con amabilidad al comienzo de la entrevista, esto con un beso en el cachete. Mostró una postura corporal firme, denotando aceptación hacia la entrevista. Durante el transcurso de la misma se mostró relajada, controlando el movimiento de sus piernas y pies, dando por pequeños momentos golpecitos en la mesa con la yema de sus dedos. Asimismo, ya para finalizar la entrevista, evidenció una expresión facial de tristeza y melancolía, expresando palabras de aliento hacia mi persona y abrazándome con cierto grado de afecto. Ahora, con respecto a las técnicas e instrumentos utilizados durante esta entrevista, tenemos las técnicas psicológicas, las cuales fueron la entrevista semiestructurada, observación de la conducta, anamnesis y genograma. Ahora, enfocándonos a lo que es el problema actual, la entrevistada refiere que últimamente se ha sentido mal, le duele mucho la cabeza y otras partes de su cuerpo. Ya ha asistido al médico en repetidas ocasiones y siempre le realizan diversos exámenes para descartar enfermedades. Sin embargo, los médicos le indican que no encuentran nada que explique el porqué de todos sus síntomas. Finalmente, la envían a su domicilio sin ningún medicamento y los síntomas persisten. Asimismo, la entrevistada señala que estos síntomas iniciaron aproximadamente hace 3 años, indicando que el primer episodio se presentó como un leve dolor de cabeza durante una de sus actividades cotidianas. Ante ello, tomó la decisión de consumir una pastilla para poder calmar el dolor. Asimismo, señala que al transcurrir 2 horas, este dolor desapareció. Sin embargo, meses después de este primer episodio, los dolores se agraviaron, siendo que ya no era solo dolor de cabeza, sino también intensos dolores de hombro, cuellos, molestias estomacales, problemas para dormir y dificultades para conciliar el sueño. Además, señala que constantemente sufre de pesadillas. Por otro lado, indica que durante el transcurso de sus días se siente desanimada y sin motivación. También indica que evita salir de su casa, asistir a reuniones familiares o sociales, señalando que siente cierto grado de incomodidad al estar rodeada de muchas personas. Al mismo tiempo, señala haber perdido el apetito, refiriendo que estos síntomas con el pasar del tiempo han ido agraviándose. Menciona que desde hace cierto periodo de tiempo ha iniciado a presentar un leve grado de pérdida de memoria y confusión. Por otro lado, indica que al asistir a un centro médico para descartar enfermedades y poder llegar al porqué de sus síntomas, le indican que dichos síntomas no tienen relación alguna con las enfermedades ya preexistentes de las cuales padece. Por último, estos síntomas o molestias intensas que empiezan a presentarse normalmente cuando se encuentra sola, indicando que inicia a pensar sobre el tema e inmediatamente después los dolores aparecen. Esta es la información brindada por la entrevistada durante todo el proceso de lo que fue la anamnesis. Pude llegar a ciertas hipótesis explicativas, siendo la primera que la examinada siente temor a salir a la calle, producto del aislamiento social que tuvo que darse debido a la pandemia, ya que, como indica, todos los síntomas iniciaron hace 3 años, simultáneamente con el inicio de la pandemia. Otra de ellas es que debido al rechazo por parte de sus padres y la falta de afecto, esto desde su nacimiento, es que ahora rechaza de cierta forma y busca escapar del afecto que tiene y siente por parte de su familia, causando que se aísle y no desee compartir tiempo con ellos. En tercer lugar, tengo el hecho de que los dolores de cabeza y musculares se desencadenen cuando la entrevistada inicia a pensar sobre dichos síntomas. El hecho que la paciente, o mejor dicho, la entrevistada, tenga pensamientos sobre sentir dichos malestares, su intensidad y cómo se sentiría ello, causa que se desencadenen los síntomas ya antes mencionados. En cuarto lugar está que la entrevistada desencadena los síntomas al sentirse en un estado de soledad, es decir, al aislarse de su familia y conocidos. En cierto punto inicia a pensar sobre el hecho de estar sola y ello genera que se sienta deprimida y ansiosa, lo cual provoca que aparezcan nuevamente los síntomas. En quinto lugar está el hecho de que la muerte de su esposo aún sigue siendo
un aspecto que le afecta de manera negativa en su vida, que pese a los años desde su fallecimiento, la entrevistada aún siente un gran vacío emocional y que a raíz de ello su hogar no es el mismo, provocando que se aleje de su familia. Por último está el hecho de que la dificultad y problema de sueño que la entrevistada ha venido presentando pueda que esté provocando que se den síntomas a los cuales se refiere, como dolores de cabeza, musculares, fatiga, entre otros. Ahora, adentrándonos a lo que son los antecedentes relevantes que nos ayudaron también a poder llegar a dichas hipótesis explicativas, está en primer lugar el hecho de que nació en la provincia de Ollón, Lima, y que desde su nacimiento hasta la edad de los 20 años es criada por la abuela materna. En segundo lugar está el que los padres son personas trabajadoras, fueron personas trabajadoras que no contaron con estudios básicos. En tercer lugar está la nula convivencia padres-hija durante sus primeros años de formación. En cuarto lugar encontramos el hecho de que el padre poseía un carácter autoritario y la madre un carácter sumiso, dando pie a que se dé la posibilidad o que entremos al posible escenario donde se sufrió de maltrato doméstico dentro de ese hogar. Asimismo está la ausencia de un lazo sentimental entre sus hermanos y una escasa comunicación. En sexto lugar tenemos el hecho de que llegó a Lima a la edad de 21 años sin su familia, siendo una decisión impulsada por su abuela materna. En séptimo lugar tenemos el nulo interés por actividades sociales, tanto a nivel de su círculo familiar como amical. Esto desde hace 3 años que iniciaron a presentarse los síntomas. En octavo lugar tenemos otro hecho importante en la vida de la entrevistada, que fue el fallecimiento de su esposo en el año 2015 debido a cáncer de estómago. En noveno lugar está la falta de interés por actividades que antes solían interesarle, esto desde el inicio de sus síntomas. También tenemos problemas para conciliar el sueño y pesadillas, y finalmente el hecho de que presenta dolores de cabeza constante, malestares musculares, depresión y fatiga desde hace 3 años. Estos síntomas inician al pensar en ello y sentirse sola. Gracias a las respuestas brindadas por la entrevistada a lo largo del proceso de la anamnesis es que pude llegar a las siguientes conclusiones explicativas. La entrevistada no muestra disposición para realizar algún tipo de cambio en su vida y rutina diaria. Además, se aísla constantemente de las relaciones que mantiene con sus familiares, amigos y círculo más cercano. No reconoce el haber tenido una escasa relación afectuosa con sus padres afecta de manera negativa su relación con su propia familia, causando de tal forma que se dé un quiebre en su núcleo familiar. Asimismo, no es consciente que el pensar y sentirse sola a raíz del hecho de no salir de su casa provoca que los síntomas como los dolores de cabeza, musculares, la fatiga, depresión, entre otros, tomen lugar y persistan. Por otra parte, el hecho de que aún le afecte de forma negativa el fallecimiento de su esposo genera de una u otra forma ese estado de sentimiento de soledad y un distanciamiento con sus hijos, provocando que los síntomas descritos tomen lugar. Además, la falta de horas de sueño, así como las constantes pesadillas, son reforzadores que intensifican dichos síntomas. Pese a todo ello, la entrevistada muestra que está en busca de encontrar una solución a su situación, ya que tiene el deseo de volver a tener una relación como antes con su familia y su entorno, ello evidenciándose a través del deseo a largo plazo de viajar o salir con su familia. Así, para finalizar, brindaré algunas recomendaciones para el caso de la persona entrevistada. En primer lugar está el acudir a terapia psicológica, que le ayuda a tratar, desarrollar y solucionar los conflictos emocionales que tuvo con sus padres, así como el afrontar el tema del abandono que sufrió por parte de ellos desde su nacimiento, para que de tal forma logre perdonarlos por completo y ayude en el fortalecimiento de la relación actual de su propia familia. En segundo lugar está el acudir a terapia psicológica y a una consulta psiquiátrica para tratar la depresión y el duelo por el fallecimiento de su esposo. En tercer lugar está el realizar técnicas de relajación, entre ellas el controlar la respiración para de tal forma encontrar un equilibrio y estado de paz en cuanto inicia a pensar sobre los síntomas que viene presentando. En quinto lugar está el acudir a una evaluación psiquiátrica con el fin de tratar y abordar de manera puntual las alteraciones de sueño que viene presentando, ello con el fin de que los síntomas que vienen persistiendo no se intensifiquen.
Por último está el fortalecer sus habilidades sociales y su interacción con su entorno, con el fin de que vuelva a adaptarse a estar rodeada de un número considerable de personas, independientemente de si son conocidos o no. Con respecto a su genograma de la persona entrevistada, podemos ver que los dos padres ya fallecieron a la edad de 78 y 85 años. De igual forma podemos ver que la madre tuvo una pareja después de su primer esposo, el cual también ya falleció de 80 años y a raíz de ello tuvo varios hermanos. Enfocándonos en lo que es el genograma exacto y lo que es la familia de la persona entrevistada, podemos ver que actualmente ella tiene 74 años y su esposo, Víctor, falleció de 62 años en el año 2015. Producto de ese matrimonio es que nacieron 3 hijos, siendo el mayor Marco de 44 años, el segundo hijo César de 42 y por último Daniel, que tiene ya 40 años. Y eso sería todo. Muchas gracias, profesor y compañeros, por su atención y su tiempo.